Hola a todos, bienvenidos a la serie de videos para la realización del sistema de registro de ventas en Laravel. En este video tocaremos el tema de las migraciones, que viene siendo el manejo de la base de datos en Laravel, haciendo fácil el manejo de la base de datos. Y bien, un servidor realizó un modelo relacional de la base de datos que se utilizará para el registro del sistema. Este modelo está realizado en MySQL Workbench, que contiene las tablas necesarias para realizar un registro de ventas. Se especifica datos de usuarios, ventas, roles y demás que se mostrarán después. Este modelo es nada más de referencia para la realización de las migraciones en Laravel, debido a que las columnas que tienen las tablas se tendrán igual en las migraciones. Analizaremos las tablas que tiene el modelo. Primero, la tabla de categorías. Contiene ID, Name, Description, Status. Ahí se muestra los tipos de datos de cada columna y el tamaño de espacio que tendrá cada una. Seguimos con la tabla de ítems, que contiene ID, Code, Name, Price, Stock, Description, Status. Además, esta tabla tiene relación con la tabla de categories, entonces el ID category hace referencia a la ID de la tabla de categorías. Después tenemos la tabla de detalles de compras, Purchases Details, con las siguientes columnas: ID, Quantity y Price, que además tiene como llaves foráneas a la ID Purchase, que hace referencia a la tabla Purchase, y ID Items de la tabla Items. Viene la tabla Purchase, la tabla de compras, que contiene el ID, Type Document, Number Document, Date Time, Tax, Total, Subtotal, Status, y las llaves foráneas referenciando a las tablas Users y Suppliers. La tabla Uses contiene su respectivo ID, User, Password, Status y referenciado a las tablas Roles y People. Las columnas de roles son ID, Name, Description y Status. La tabla People guarda datos como son ID, Name, Document, Number Document, Address, Phone y su email. Y por último, la tabla Suppliers tiene consigo su ID, Contact, Phone Contact y referencia a la tabla Purchase mediante su ID. Y bien, todo esto es lo que llevará nuestra base de datos. Tiene varias tablas, pero son importantes para el funcionamiento correcto del sistema. Como decía, es para referenciar cómo se van a hacer las migraciones en Laravel. Ahora bien, ¿cómo haremos las migraciones? Y bien, para entender qué son las migraciones, vamos a la página oficial de Laravel. Acuérdense, la URL es laravel.com. Después vamos a seleccionar la opción de documentación. Recordemos que vamos a estar visitando la documentación oficial para así tener los conocimientos primordiales para el uso de Laravel. Damos clic a la opción de Database y después Migración. Estando en la sección de migraciones, nos mostrará como un tipo de índice que es todo relacionado sobre migraciones, tablas, columnas e indexes. Pero en sí, ¿qué son las migraciones? Bien, según en la introducción se dice que las migraciones son como el control de versiones para su base de datos, lo que le permite a su equipo modificar y compartir fácilmente el esquema de la base de datos de la aplicación. Las migraciones normalmente se emparejan con el generador de esquemas de Laravel para construir fácilmente el esquema de base de datos de su aplicación. Si alguna vez ha tenido que decirle a un compañero de equipo que agregue manualmente una columna a su esquema de base de datos local, enfrentó el problema que resuelven las migraciones de la base de datos. Ahora, para generar las migraciones en Laravel, es mediante el comando que se muestra a continuación. La nueva migración se colocará en su directorio base de datos /migraciones. Cada nombre de archivo de migración contiene una marca de tiempo que permite a Laravel determinar el orden de las migraciones.
Aparte tenemos otras opciones en los comandos para usarse en las migraciones como se muestra aquí. Para generar las migraciones vamos a nuestra consola de comandos. Nos posicionamos a nuestra carpeta donde se encuentra la carpeta de nuestro proyecto. Y tecleamos el comando php artisan make migration create categories table, haciendo referencia a nuestra tabla categorías que está en el modelo. Damos Enter, y esperemos a que termine la ejecución de la migración. Si nos vamos al Visual Studio, abrimos el directorio de Database y después Migration, se mostrará un archivo creado gracias a la migración. En este archivo se utilizará para introducir las columnas de las diferentes tablas de la base de datos. Pero primero, como actividad, realicen las migraciones de las demás tablas que faltan. Ya después de haber creado todas las migraciones de las tablas correspondientes, se empezará a poner los atributos de las tablas en cada migración que le corresponde. Esto va en el método app. Iniciamos con la migración de categories, apoyándonos del diseño, ponemos los atributos correspondientes a esa tabla. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué va eso en la migración? Bien, si nos dirigimos a la documentación, hay una sección en la cual explica todo sobre las columnas que van en las migraciones, la sintaxis y los tipos de datos. En esta parte tenemos que seleccionar las que consideren que es recomendable para cualquier atributo. Hay unos que son casi idénticos a los tipos de datos que tiene MySQL, como por ejemplo, string, int, char boolean, etc. Son muchos tipos de datos y además se pueden asignar la cantidad de espacio en la misma función. Aparte tenemos los modificadores para dichos tipos de datos idénticos a los que están en MySQL. Entonces seguiremos con las demás migraciones de las tablas que faltan, así queda la tabla items. Si gustan, pongan pausa para poder transcribir todo por cada migración. Cuando llegamos a la tabla roles, si se dan cuenta, aparte de tener las columnas, se tiene unas inserciones a esa tabla de la manera en que se hace en Laravel, teniendo ya asignado 3 roles para el sistema: administrador, vendedor y stacker. Ya cuando tengamos todas las columnas en todas las migraciones, toca turno de ir a MySQL Workbench. Estando ahí, ingresen a la cuenta que tienen, para poder crear la base de datos que se va a utilizar en el sistema. Estando ahí, escribir el script, create database registro ventas, es como se va a llamar la base de datos.
ejecutamos ese comando, y bien se verá el mensaje que ya se creó la base de datos. Haciendo esto, nos regresamos al editor Visual Studio, para poder conjuntar Laravel con la base de datos. Nos dirigimos al archivo env, en este archivo es para relacionar no solamente la base de datos con el proyecto, también para la cuenta de correos y demás. Nos dirigimos a donde esté dbKnextGen, es ahí donde vamos a cambiar algunas cosas. En dbKnextGen, es donde va a ir el tipo de motor de base de datos, que puede ser MySQL, o SQL Server y demás motores. En este caso lo dejamos como está. El host también se deja igual y el puerto. En el DB Database, ahí va el nombre de la base de datos, modificamos a registro ventas. En DB Username, va el nombre de usuario que se tiene en la base de datos, la mayoría tienen root, en mi caso tengo otro usuario llamado Groot. Y por último la contraseña para el acceso a la base de datos, si no tienen no pongan nada. Un aspecto que se debe de considerar, el orden de las migraciones afecta, así que se deben de realizar primero las tablas que no tienen relación y por último las que tienen llaves foráneas. Teniendo en cuenta esto, procedemos a ejecutar las migraciones, tecleamos en la consola, el comando php artisan migration, y esperemos a que termine. Si terminó sin errores, vamos a nuestro MySQL Workbench y ejecutemos el siguiente comando. Show tables, y nos mostrará todas las tablas creadas por las migraciones. Y así es como se realiza una migración exitosa. En el siguiente video se mostrará la realización de los modelos, otro aspecto fundamental para la realización del sistema. Esto es todo en este video, nos vemos en el próximo. Hasta luego.